Génesis 2, del 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El tema de esta mañana es el verdadero descanso. Nuestro Sabbat, nuestro descanso que es Jesús. Y les había dicho, terminamos las semanas pasadas el capítulo 1 y la semana pasada el 2. Pero quiero que podamos ver y hacer una pausa en esta mañana antes de continuar con el capítulo que sigue. Y ver ese tema que creo que es importante. ¿Por qué el Señor creó este séptimo día y Él descansó? ¿Estaría cansado el Señor de todo lo que había hecho? ¿Por qué lo hizo el Señor así? ¿Fue acaso demasiado trabajo para el Señor para poder decir, tengo que descansar después de haber trabajado 6 días y haber creado el universo y el cielo y la tierra? En este capítulo, Dios nos dejará con todos los detalles cómo ahora Dios Él encarga a Adán y a Eva el guardar el Edén, el huerto, y todo lo que sucediera ahí sería responsabilidad de Él como líder. Todo lo que sucediera en su familia sería responsabilidad de Adán. Ahora Dios le da la responsabilidad no solamente de todos el huerto, sino de toda la tierra. Y por eso, pero en el versículo que acabamos de leer, vean ahí, en el versículo 2 dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Dios no descansó porque tuviera que hacerlo, porque estuviera cansado. Dios nos deja este patrón de descanso a nosotros como seres humanos, de tal manera que nos deja estos días marcados de la manera en que van a ser hasta que Él vuelva y hasta que todo se acabe. 6 días y el séptimo descansa. Tomemos en cuenta que todos los días que hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 2, en el capítulo 1, dice lo siguiente: y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Pero en el día séptimo, noten que no dice eso. Así que el Señor no solamente está hablando de un día de 24 horas que demanda que los demás guarden. Hay algo que representa ese día. Y por eso quiero que lo veamos con detalle, qué dicen las Escrituras sobre el guardar un día. ¿Por qué lo establece el Señor de esa manera? Porque no es un día el que se debe de reposar, lo que representa ese día de 24 horas, sino el significado de ese día. La esencia de la sombra de ese día. Y es lo que quiero que veamos, porque hoy en día hay grupos que quieren llevar incluso a la iglesia de Cristo Jesús a guardar el día Sabbat o el sábado.
Incluso hay dentro de la iglesia hay personas que forzan a los demás a decir se tiene que guardar un día, se tiene que guardar el día sabbat o el día sábado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué lo estableció Dios de esa manera? Ahora Dios establece ese día para el pueblo, para su pueblo Israel, para los judíos, para esas tribus que él había escogido y que había sacado de Egipto. De hecho, el no hacerlo, el no guardar el día, algunos de ellos podrían ser erradicados del pueblo, dice la Escritura. Iban a ser erradicados. Éxodo 31 lo dice. Ese día debería de ser sagrado para ellos. Pero ¿por qué con tanto esmero deberían de guardar un día? ¿Por qué Dios lo establece de esa manera? ¿Estamos nosotros los cristianos hoy en día dentro del Nuevo Testamento, dentro de ahora que estamos en Cristo Jesús, obligados a guardar un día? Quiero que vayan conmigo allá a Colosenses capítulo 2, versículo 16. A los colosenses, los religiosos estaban tratando de obligarlos a llevar a cabo la observancia de días, de tiempos, de fiestas. Habían recibido a Cristo y les decían, tienen que seguir haciendo esto. Así que Dios usa a Pablo para poder escribirle esos versículos, esas palabras, y le dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. El día de reposo era santo, era especial, porque era solo sombra de la realidad de un descanso para el hombre. Era la sombra de la verdadera sustancia y, si lo puedo decir de esta manera, era la representación del verdadero descanso que hemos encontrado en Cristo Jesús. Así que los religiosos, los colosenses, en su mayoría gentiles, un que otro judío, un que otro de Israel, están tratando de obligarlos a que guarden días, a que guarden fiestas después de que han recibido a Cristo Jesús, lo cual era sombra de lo que es Cristo. Ese día representaba un descanso verdadero que hemos encontrado en Cristo Jesús. Por eso en estos dos versículos que hemos leído, vean el versículo de nuevo, ahí en el versículo que acabamos de leer en Génesis, dice, fueron pues acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Todo lo que Dios había hecho era suficiente. Ya no había nada más que crear. Ya no había nada más que añadir. Dice Dios, es suficiente. Así que Dios nos quiere llevar a algo en esto. El Sabbat judío siempre tuvo una doble idea. El acabar algo y estar satisfecho. El concluir algo de lo que Dios les permitió hacer como seres humanos y decir, puedo descansar en ello. Es suficiente lo que Dios me permitió hacer. Por eso Pablo les dice que en Cristo están completos, es suficiente, ya no hay nada más que añadir. Por eso Jesucristo dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, no hay nada más que añadir.
Eso nos debe dar descanso a nosotros. Por eso es que en Génesis nos dice Dios que termina la creación y dijo, y ve que es bueno y cesa de seguir haciendo más cosas porque es suficiente. Y para nosotros su creación, ese es el sentido de descansar un día. De estar satisfechos con lo que Dios nos permita hacer humanamente. Es decir, bueno, pues lo que hice es suficiente. Después lo terminaré. Tengo que descansar en el Señor porque mi Cristo es mi descanso. ¿Cuántas veces a lo mejor durante la semana hacemos algo y no lo concluimos y no descansamos mentalmente? Estamos pensando y pensando y pensando, aún cuando venimos a adorar al Señor, estamos pensando lo que todavía no hemos terminado. Eso no es el descanso en Cristo, hermanos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Para nosotros, su creación, ese es el sentido de descansar, de estar satisfechos. Y sobre todo estar satisfechos descansando en lo que Jesús hizo ya en la cruz por nosotros. Para los judíos era una obligación el guardar un día. Porque eso apuntaba hacia Jesús, el verdadero descanso. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, su verdadero descanso, no lo pudieron conocer. Estaba el descanso entre ellos y no podían conocerlo. Porque se habían vuelto religiosos, legalistas. Jesús es el verdadero descanso. El que no guardaba el Sabbat de los judíos en el antiguo pacto eran penalizados duramente. Y en ese sentido, nosotros los del Nuevo Testamento no estamos obligados a guardar un día como lo hacen los del antiguo pacto, como lo hacían los judíos. Por eso Pablo les escribe a estos hombres gentiles y algunos de ellos judíos, colosenses, que eso era sombra del verdadero descanso que era Cristo. El observar el Sabbat o el sábado, quizá en lo práctico pudiera ser muy beneficioso y debe ser muy beneficioso, un descanso físico, pero no en el cumplimiento religioso para creer que estaban en una mejor posición ante Dios que otros que no lo observaban. Y es ahí donde muchos hoy en día, incluso en esta ciudad, ustedes han visto que hay algunas dentro de las iglesias que eran creyentes en Cristo Jesús, han vuelto otra vez a guardar ciertas fiestas y ciertos días. Cristo Jesús, para nosotros sus hijos, Él es nuestro descanso. Descansamos de nuestras obras en Cristo Jesús, porque nosotros no somos amados por lo que hacemos. Somos amados porque somos quienes somos en Cristo ahora. Somos sus hijos. No somos amados por lo que hacemos. Lo que hacemos es el resultado de quien somos en Cristo Jesús. Escuchen por favor esto y pongan atención, porque les decía ahorita, hay hoy en día grupos de personas que habiendo comenzado en la fe y en el Espíritu, habiendo recibido a Jesucristo como Señor en sus vidas, estando completos en Cristo, han vuelto a las obras y piensan que son mejores que los demás por observar ciertos días y fiestas y por decir una que otra palabra en hebreo. No saben hebreo, pero dicen una que otra palabra en hebreo y se creen mejor que los demás porque están en Cristo Jesús. Porque están guardando ciertos días, aún estando en Cristo Jesús.
Tengan cuidado con eso. Así que cuando alguien quiera llevarlos a eso, puedan decirle, en Cristo estoy completo. Tetelestai, ya no hay nada más que añadir. También Dios usa a Pablo para escribirle a los Gálatas en el capítulo 4, el versículo 9. Les dice lo siguiente: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardar los días, los meses, los tiempos, los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cuando han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ahora lo que hacen es volver a los pobres rudimientos de la sombra, no la esencia que es Cristo, y guardan ciertos días y dicen, somos mejores. Y los Gálatas quieren volver otra vez a guardar la ley, a guardar los días, a observar las fiestas, cuando Cristo cumplió todo eso por ellos. Ni siquiera ellos podían cumplir lo que Dios les exigía. No se daban cuenta que ahora eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero alguien viene con sus adulaciones y presunciones y los quiere llevar de nuevo a observar días, meses, tiempos, fiestas. Escuchen por favor, porque todo esto no da una base firme en una relación íntima con Dios, sino los vuelve a esas personas religiosas, legalistas, impositivas, al querer esclavizar a otros para que otros también guarden los días y las fiestas que ni siquiera ellos pueden guardar. Hoy en día, en el año 2025, en Cristo estamos completos, amén. No necesitamos más. Nuestro descanso es Cristo. Ahora, si como creyentes en Cristo Jesús, como hijos e hijas de Dios, quieren observar el Sabbat, pueden hacerlo, tienen esa libertad. Tienen esa libertad para hacerlo. Pero sí quiero aclarar algo en esa mañana. Ese creyente o esa creyente en Dios que guarda el Sabbat y que guarda ciertas cosas, no crea que porque guarda los días y los meses y las fiestas, algunas de ellas judías, llegue a pensar que tiene una mejor posición ante Dios. En Cristo hemos sido perdonados, amén. En Cristo hemos sido aceptados. En Cristo encontramos nuestro descanso. Él es nuestro Sabbat. No es un día de 24 horas. Es un día en el cual le decimos, Señor, mi descanso es usted. Y físicamente quiero descansar adorándolo, glorificándolo, proclamándolo. Señor, descansando en lo que usted hizo en la cruz del Calvario por mí. Hebreos capítulo 4. Así que por eso el Señor santificó, dice que descansó el sábado, el Sabbat, el séptimo día, y lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque todo era sombra de ¿quién? Todo apuntaba hacia ¿quién? Hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pablo le escribe a los hebreos
estos son hebreos, son 100% judíos o de las tribus. Y les dice que tienen que entrar en el reposo, están guardando el Sabbat, están guardando las fiestas. Y les dice que es necesario que entren en su reposo. Y ellos dijeron, pues si estamos descansando el Sabbat, el sábado, porque ¿en cuál reposo vamos a entrar? Y es ahí donde los lleva a Cristo Jesús. Y una vez más, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, les escribe a estos hebreos convertidos a Cristo Jesús. Hebreos que han observado la ley, los días, los meses, los tiempos, las fiestas, las costumbres. Hebreos que están familiarizados con las observancias religiosas, las observancias ceremoniales que le fueron inculcadas por sus padres. Ahora es una cultura entre ellos, pero no han experimentado el verdadero descanso, que es Cristo. Todo eso era prototipo y sombra de su Salvador, Jesucristo. Cuando leía esta escritura le decía, Señor, wow, Señor, gracias, Padre. Gracias por el descanso que usted me ha dado en Cristo Jesús. Y habiendo recibido a Jesús y descansando de sus obras, estos hebreos quieren otra vez volver a la sombra también. Colosenses, Gálatas y hebreos quieren volver otra vez de donde Dios, Jesucristo, cumplió todo. ¿Por qué tendrían que esforzarse en sus propias obras para querer estar bien con Dios cuando ya Jesús había completado todo? El descanso que habla nuestro Señor aquí es el descanso de querer lograr con nuestros propios esfuerzos y estar delante de Dios y agradarle a Dios por lo que nosotros hacemos en vez de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Una vez más, Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama ahora porque somos sus hijos en Cristo Jesús. Nuestra posición ante Dios descansa en la gracia de Cristo. Ninguno de nosotros puede tener una mejor posición dejando la obra que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y cuando alguien recibe a Cristo Jesús y quiere otra vez volver a los rudimientos y guardar ciertos días, puede hacerlo, pero no tiene una mejor posición ante Dios que los demás que no guardan ningún día y comen cualquier comida. Hoy en día, ¿verdad? Estamos en estos tiempos de Cuaresma y hay personas que se abstienen de ciertas comidas. No se debe de comer carne, cuando en realidad para los judíos tenían que comer carne, tenían que comer el cordero. Hoy en día los judíos no comen cordero durante esas fechas, comen pollo, porque no se sienten dignos de carne. ¿Por qué? Porque no hay templo. Cuando aún ese templo que se va a construir en Israel, no será para Cristo, ese templo será para el anticristo, para el mismo diablo entrando en él. De hecho, Dios nunca usará ese templo, será destruido durante los 7 años de la tribulación. Él será nuestro lugar de reunión. Jesucristo les dijo, el tiempo viene que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Amén. Y aquí estamos. No es este lugar el que nos reúne, es Cristo que nos reúne en este lugar. Venimos a adorarle a Él. El Señor dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Él está aquí. Venimos a adorarle a Él y a exaltarle a Él, hermanos. Ahora, hay personas creyentes en Cristo Jesús que han recibido a Cristo Jesús
como Señor y Salvador dentro de nuestra ciudad. Y ahora están judaizándose porque se abstienen de ciertos alimentos. Ya no como puerco, ya no como ciertos alimentos. Y ahora, Señor, estoy más saludable que los demás. Espiritualmente estoy mejor. No, en Cristo estamos completos. En Cristo. Nuestro descanso es el Señor. Lo que Él logró en la cruz de Calvario al morir por este pecador en esa cruz. Y eso me da un descanso maravilloso. De que por fe somos salvos. Por su gracia somos salvos. Dios usa a Moisés para escribirles después, cuando escribe Éxodo, en Éxodo 20, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Moisés ahora los lleva después de que salen de Egipto y le dice: deben de guardar ese día, porque ese día representa el descanso que han encontrado ya en Cristo Jesús, en Dios. Que han encontrado en Dios. Y podemos aún como creyentes volvernos idólatras. Escuchen esto, aún como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, volvernos idólatras. En veces señalamos a los demás y decimos: ellos son idólatras. Pero en veces, aún como creyentes, podemos volvernos idólatras al decir: no pude terminar lo que terminé durante la semana, yo no voy a tomar ningún día de descanso. Tengo que terminar, tengo que trabajar. Para algunos a lo mejor es el del domingo, para otros a lo mejor es el sábado. A lo mejor para otros es el miércoles o algún día de la semana que descansan. Pero el pensar que tenemos que trabajar de sol a sol, de no tener tiempo para poder descansar en el Señor y tomar un día y decir: yo soy perfecto en el Señor, no necesito descansar. Escuchen esto y pongan atención. Como pastor maestro me ha tocado observar, y lo he visto en la vida de muchos hijos e hijas de Dios, que al no tomar un descanso, terminan sus vidas físicas, mental y espiritualmente deshechos. Ni siquiera pueden pensar claramente. ¿Por qué? Porque no hay descanso en su mente, no hay descanso en sus cuerpos y piensan que viven para trabajar. Después miraremos, conforme vayamos avanzando, la importancia de trabajar. Pablo les dice: el que no trabaje, que no qué. Y hay personas que trabajan un día y quieren descansar 6 días. Cristo es nuestro verdadero descanso, amén. Hay personas que no han aprendido a descansar en el Señor. Quizá a lo mejor te sientas fuerte completamente con todo tu vigor, con toda la energía. Pero hay un ejemplo muy visible y práctico de un hombre que no descansó. Su nombre es Sansón y está en Jueces capítulo 13. Un hombre que debió haber estado dedicado y entregado a Dios, que mientras entretejían su pelo, dormía, que mientras lo ataban con cuerdas, dormía, que mientras cortaban su pelo, símbolo de su compromiso con Dios, este hombre estaba exhausto completamente. Y en todos esos aspectos quedó dormido. No se dio cuenta de que sus enemigos lo acechaban. Vinieron los filisteos y lo sometieron por completo. Su fuerza física se había acabado cuando le cortaron su pelo, símbolo de su entrega a Dios. Su fuerza espiritual ya no estaba ahí. Ahora sería un ciego guiado por un niño.
a merced de sus enemigos. El fuerte ya no pudo más. Tomen en cuenta que el descanso que habla Dios sobre un día es solo la sombra, es solo el prototipo del descanso que nosotros debemos encontrar en Cristo Jesús. Por eso les digo esto, y se los digo como un hijo de Dios igual que ustedes. ¿Creen que me atraen las reglas, fiestas o días de reposo? En absoluto. En Cristo he encontrado todo y estoy completo en Cristo Jesús. Así que cuando alguien me habla de fiestas y de días de guardar ciertas, no me atrae nada. En Cristo estoy completo. Y están completos en Cristo cada uno de ustedes. Debes de estar descansando en Él. El no hacerlo, serás presa fácil de cualquier inmoralidad, de cualquier mujer que te duerma y termines entregando tu honor y derramándolo por las calles. Como dice Proverbios, para cualquier Dalila te haga sentir bien a su lado, solo para dejarte ciego ante los designios de Dios. Sansón debió haber tenido la sabiduría para entender que su descanso era Dios, que el guardar la ley y su pacto era una delicia de ser hijo de Dios, de haber sido escogido por Dios. ¿Con qué razón Jesucristo dijo estas palabras? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El tomar un día a la semana, puede ser este día, les decía ahorita. Puede ser cualquier otro día. Es una forma visible que le dan al mundo que su descanso es Jesucristo. Y les decía ahorita, como pastor y maestro, he observado en estos casi 28 años de pastor que muchos hijos de Dios hoy en día, por no descansar, se encuentran durmiendo en los brazos de la inmoralidad. No tengo tiempo, voy a ver qué hago. Y de repente pierden el deseo de venir, de reunirse, de adorar, de leer la palabra del Señor. Muchas personas que no toman un día literal para descansar. Ahora necesitan acudir a pastillas, son dependientes de fármacos para poder descansar. Ni siquiera hay descanso en sus almas. Aún hijos de Dios acuden a psicólogos, incluso psiquiatras, para que les den un relajante para poder descansar, porque han minimizado el descanso verdadero que es Cristo Jesús. Y si en Cristo Jesús no puedo descansar, quiere decir que Cristo Jesús no es el todo en mi vida. Hay algo más en mi vida. Necesito eso. Y cuando dependemos de algún fármaco para poder descansar, ya hay algo de falta de nuestra fe en nuestro corazón para con Cristo Jesús. Ahora, no quiero decir que a lo mejor algunos de ustedes hay algo físico y tienen que usarlo. Veo que muchos hijos de Dios han colapsado espiritualmente y pronto ya no tienen deseo de congregarse porque los fines de semana son para poder descansar de lo físico. Y ese día que se debe mostrar relajado para adorar a Dios,
Aquel quien los salvó, se sienten tan cansados que salen a descansar ese día que deben descansar y llegan más cansados. Ahora hay que descansar del descanso que tomaron para descansar. Trabajé 6 días, tengo que salir a descansar. Quiero terminar con esto. El Señor nos muestra el patrón, un patrón para nosotros seres humanos. Él no necesitaba descansar. De hecho, Jesucristo les dice a los religiosos fariseos, mi Padre hasta este día trabaja. ¿Se imaginan si el Señor descansara un día? Bueno, no me voy a preocupar por nada, no voy a contestar ni una oración, no voy a escucharlos, este es mi día de descanso. ¿Se imaginan si el Señor fuera así? Y por eso, cuando Él sana en Sabbat, lo culpan a Él y dicen, tú no guardas el Sabbat, ¿por qué sanas a estas personas? Mi Padre hasta en este día trabaja, yo también, siendo mismo Dios. Así que el descanso de Jesús era en su Padre. Y les mostró cómo descansa un hijo, cómo deben descansar ellos como hijos de Dios en su Padre. Por eso les dice, si alguno de sus amigos, si alguno de sus cae su asno en una pozo, ¿no le ayudan a sacarlo en Sabbat? En otras palabras, no era el descanso físicamente, sino lo que representaba. Era el mostrar misericordia en ese día, era el mostrar la ayuda, era el mostrar el amor a los demás. Eso era lo que deberían de hacer. Por eso les habla y les dice, ¿debemos de descansar algún día? Creo que es saludable. Amén. Es saludable el hacerlo. Es que pues no me queda otro día, yo tengo que trabajar. Y escuchen esto, por favor. 6 días, hombres que están aquí, es para trabajar. Yo sé que ahora ya son 5 días. Y creo que ahora nuestro gobierno que tenemos, terrible, quiere hacerlo nomás de 4 días. Así que quieren cambiar ciertas cosas. Pero Dios nos dice, trabajará 6 días. ¿Y el séptimo qué? Descansa. Así que hombres que están aquí, cabezas de su hogar, y ustedes esposas que están aquí, escuchen esto. Si usted como esposa no está conforme con lo que su esposo gana en 6 días de trabajo o con lo que su esposo hace en 6 días en su capacidad que él tiene, usted tiene un gran problema, mujer, esposa que está aquí. Porque no está conforme con lo que su esposo hace en 6 días. Y aún como esposa puede ahorillar a su esposo a que no descanse ni siquiera en Cristo. Hay esposas insatisfechas con lo que sus esposos hacen en 5 días o en 6 días. Aún el domingo tiene que hacerlo, tiene que trabajar. Esposas, si ustedes hacen eso, ustedes están haciendo que Dios no bendiga ese hogar. Esté contenta con lo que su esposo logró durante esta semana y déjelo que descanse. Amén. Déjelo que descanse. Porque si a Dios le place, su esposo termina colapsado por sus propias exigencias. Y si a Dios le place, dice Dios, listo, hijo, vámonos. Y cuidado con ello. Si Dios, hay ocasiones que a lo mejor el esposo no puede trabajar, es ahí donde la esposa tiene que bendecir de alguna forma a ese hombre que hizo todo lo posible en su capacidad por traer algo a la casa. Así que estén agradecidas, esposas, amén.
Lo que él traiga, poco o mucho, es lo que Dios le permitió ganar. Pongan sus manos sobre ello y digan: Señor, bendiga, Señor, esto que usted ha permitido que mi esposo traiga. Este principio que Dios nos da en este modelo de descanso de este día séptimo, este principio es para nuestro propio beneficio y para nuestra propia salud. Dios no gana nada con que lo guardemos o no lo guardemos. Los que perdemos somos nosotros al no hacerlo. Quiero terminar con los versículos que leímos. Por tanto, queda un reposo, dice Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fueron pues acabados, dice Génesis 2, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo y la obra que hizo, y reposó el día séptimo y toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Señor Jesús, le adoramos, le bendecimos. Usted es nuestro reposo, Señor. Gracias le damos, mi Dios, por permitirnos, mi Dios, haber entrado en el verdadero reposo para nuestras almas. Y al guardar un día, Señor, lo guardamos, mi Dios, como en obediencia. Señor, para nosotros este día es este día primero de la semana, que nos reunimos para adorarlo y exaltarle. No necesitamos hacer nada más, porque usted lo hizo todo en la cruz. Consumado es. Señor, estoy completo en Cristo. El guardar un día, Señor, no me hace mejor, ni el guardar fiestas, ni el aprenderme una que otra palabra en hebreo, Señor, me hace mejor. En Cristo estoy completo. Estamos completos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por el gran descanso que nos ha dado. No tenemos que hacer obras para estar bien delante de usted, sino solamente abrazar su obra, Padre, la obra de la cruz de su Hijo. Y nos abrazamos de esa gracia fuertemente en nuestras almas. Gracias le damos en Cristo Jesús.